Egipto, de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Las montañas y las colinas saltaron como corderos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Por qué les abriste paso? ¿Qué te pasó, río Jordán? ¿Por qué dejaste de correr? Y ustedes, montañas y colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Y es un pasaje precioso este que tenemos acá. Y meditaba en esta porción de la Biblia y también en otros pasajes que quiero compartir ahora más adelante acerca de nuestra realidad. Yo le colocaba a esta reflexión el proceder que cambia la vida. Y considero que cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando y cuando a uno se le va poniendo blanca la cabellera, va dándose cuenta de que hay muchas cosas que hemos hecho mal y otras que hemos aprendido a hacer bien, ¿cierto? Y esa es nuestra realidad. Hay un proceder que cambia la vida. Hay cosas de nuestro proceder que no lo van a hacer. Hay cosas de nuestro proceder, yo le llamo a eso hábitos, muchos le llamamos a eso hábitos, hábitos que cambian la vida. ¿Y por qué colocaba este título a la reflexión? Porque cuando uno mira pasajes como estos, encuentra el hecho y se ubica en la realidad de que nuestra vida es una constante confrontación. Y la confrontación que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivimos a diario es contra esos enemigos espirituales que tenemos. Y hay unos enemigos espirituales que tenemos y a los cuales tenemos que prestarle atención, ¿sí? Si usted está, como le pasó en una ocasión a Yolita, que se quedó solita cuidando el apartamento acá en el segundo piso, y Yolita luego nos contaba que ella oía que las sillas se movían solas, ¿sí? Y que las corrían. Entonces, cuando uno oye algo que es anormal, cuando uno ve algo que no está dentro de las cosas normales, pues uno le presta atención. Lo mismo le pasó a Samuelito, que en paz descanse, y él también oyó ruidos una vez que se quedó aquí cuidando la sede. Y él sí se movió y bajó y estuvo observando, y al prender la luz, entonces al encender los bombillos, salieron huyendo y efectivamente después nos dimos cuenta de que intentaron meterle una varilla al portón y ahí está la marca, ¿no?, de que intentaron entrar. Cuando nosotros vivimos la vida conscientes de la vida que estamos desarrollando, pues nos hacemos más conscientes de la confrontación contra enemigos que hay alrededor nuestro. Y hay luchas que nos van a estar rodeando, ¿cierto? Tenemos
Por ejemplo, los males del mundo. Estamos inmersos en una cantidad de situaciones complicadas, de conflicto. Vemos el terrorismo, vemos las dificultades que está pasando mucha gente como refugiados, hermanos, compatriotas, personas de otros países también, las guerras. Si usted le prestó atención a esta última semana, usted tiene que haberse dado cuenta y no sé si se alarmó o se puso a orar, pero estuvimos a punto de iniciar una tercera guerra mundial, ¿sí? Donde Ucrania, bueno, le dio por tirarle misiles a Polonia y después dijo que era Rusia. Bueno, y todo ese rollo, ¿no? Que a veces los medios no nos lo cuentan como es, ¿no? Pero cuando ya se va y se mira, ¿sí? Cuando ya se va y se mira la situación, dice, ah, fue esta persona, ¿cierto? Entonces, terrorismo, confrontaciones, guerras, enfermedades, unas que se dan por la condición de pecado en la que nosotros estamos al habernos distanciado de Dios, otras que uno mismo se las inventa, ¿cierto? El hambre, tanta comida que hay en este planeta y tristemente pues la gente en su egoísmo no se presta para que otros también sobrevivan. La misma pobreza en la que muchos hemos vivido o estamos viviendo, el mismo conflicto y confrontación que se nos da con toda esta realidad del medio ambiente, ¿sí? El clima. ¿Ustedes no han notado que el clima ha hecho estragos? ¿Sí? Tanta lluvia. Hoy nos contaba Cecilia Obando que hace un mes en una zona donde vive su familia se vino toda una avalancha de una manera extraña por el Sotará y eso dejó un cráter impresionante y ahora la gente no sabe cómo cruzar, ¿no? Cosas tremendas que vivimos, ¿no? Estamos viviendo confrontación con los males del mundo y qué decir de la corrupción que vivimos en todos los países, más en este país, ¿sí? Donde anhelábamos tanto el cambio y estábamos esperanzados en el cambio y lo único que ha cambiado es el dólar, ¿no? Porque va para arriba, ¿sí? Y el hecho también de la lucha contra el mal en nuestras vidas, ¿no? Porque uno encuentra que nos tenemos que confrontar con la tentación, que nos tenemos que confrontar con el pecado, con las adicciones, y póngale allí varios etcéteras, 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 ¿sí? Con tantas cosas que nos afectan. Pero cuando leemos esto, vemos que hay un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta con todo su amor, con todo su poder, con toda su misericordia. Y que esas luchas que nos rodean, que tienen que ver con esos males del mundo, como les decía ahora, pero también que tienen que ver con la lucha contra el mal en nuestras vidas, pues nos llevan a entender que necesitamos aprender a lidiar con varios tipos de batallas. Unas son físicas, esas confrontaciones físicas, y otras son espirituales. Y esas confrontaciones físicas y espirituales que tenemos que lidiar es contra el mal. Pero vamos a la palabra del Señor, y que encontramos en la palabra del Señor. Encontramos que hay una victoria, y es la victoria
de nuestras luchas por el poder que ha ejercido nuestro Señor Jesucristo, y eso nos tiene que animar. Ahí en el versículo 3 del Salmo 114 que estábamos leyendo dice: al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Y es que es extraordinario lo que nos muestra la palabra de Dios, y es que Él es un Dios extraordinario, un Dios poderoso, y que aunque tenemos que vivir ciertas circunstancias, Él siempre nos respalda. Y aquí vemos una batalla ganada, y es la batalla que se ganó sobre el cautiverio y la esclavitud. Y es todo un pueblo que viene de el cautiverio, que viene de la esclavitud, entra al desierto, comienza a ser perseguido por sus enemigos, pero Dios les dice: hay un propósito con ustedes, sigan adelante, y ellos avanzan. ¿Y qué sucedió? El mar se abrió, y eso es lo que está diciendo aquí el versículo 3, ¿no? El mar se abrió. Dice: al ver a los israelitas, el mar les abrió paso y el río Jordán dejó de correr. Y son dos escenas, ¿no? Una cuando ellos salen de la esclavitud, y otra cuando ellos terminan su recorrido allí de 40 años en el desierto y inician a esa tierra prometida que Dios les había ofrecido. Y entonces hay varias victorias que nos muestra la palabra del Señor, que nosotros debemos conocerlas. Y esto nos enseña que hay un Dios y un Padre que libera, siempre nos va a liberar. Él lo hizo. Ese Dios y Padre nos ha traído libertad. Él es un Dios y es Padre que siempre va frente a la batalla. Ustedes miren ahí el versículo 7 y 8 y dice: tierra, ponte a temblar en presencia de nuestro Dios. Él convirtió la roca en manantial. Él es el Dios de Israel. Él es el que va de frente, ¿no? Entonces, cuando estamos confrontados y tenemos que asumir ese papel de guerreros, pues siempre tenemos que ir detrás de aquel que es el general de los ejércitos, el que direcciona nuestra vida. Él es un Dios y es un Padre que libera, pero también es un Dios y Padre que va frente a las batallas que nosotros tenemos que lidiar. Él es un Dios y Padre que revela su carácter y su voluntad de hacernos libres. Y es interesante esto, no todo el tiempo, desde que uno mira en el Antiguo Testamento, Adán y Eva eran libres. ¿Y qué sucedió con ellos por la decisión que tomaron? Cayeron en la esclavitud del pecado. Inmediatamente Dios les está diciendo: voy a hacer un plan para liberarlos, para redimirlos, para sacarlos de esa condición. Y asimismo sucedió con ese pueblo que Él eligió, y asimismo ha sucedido con nosotros, que estando en esa condición desfavorable, tomamos la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y producto de eso, hoy estamos disfrutando de la libertad. Entonces hay batallas que nosotros tenemos que entender que no las estamos lidiando solos, sino que tenemos un Padre, un Dios y Padre, que al revelar su carácter y su voluntad nos hace entender que Él quiere tenernos libres, ¿sí? Y si usted me acompaña a otro pasaje ahí en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículos 5 al 9, dice lo siguiente:
utilizando la misma versión, traducción en lenguaje actual. Dice, esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo Señor. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Todos para Dios somos iguales, ¿sí? Por ahí teníamos un consiervo que decía que él era el favorito de Dios. Y había otro consiervo que le decía, no, yo soy el favorito de Dios. Y resulta que aquí dice que Dios no tiene favoritos, todos para Él somos especiales. Desde el comienzo la palabra de Dios nos muestra que somos creación especial de Dios. Y por allá, si usted también me acompaña, en Gálatas, otra referencia que quiero que leamos, Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice la palabra del Señor aquí en este verso. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Cristo, todos son iguales. Y es interesante mirar esto que estamos reflexionando, porque entendemos que Dios ha logrado la victoria de nuestras luchas por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que Él ha ganado esa batalla sobre el cautiverio y la esclavitud. Pero también entendemos que Él es un Dios y Padre que nos hace libres también de la servidumbre y la opresión de esos enemigos que tenemos. ¿Cuáles son los enemigos que dice la Biblia que tenemos? El mundo, el demonio y la carne. Y Él ha ganado la batalla sobre estos enemigos. Y por eso usted y yo somos libres de servir a esos enemigos. Usted y yo somos libres de estar oprimidos por esos enemigos. Lo que tenemos que aprender es a apropiarnos de esa libertad en la que nosotros estamos. Hay enemigos como las opresiones que genera el mundo, el mismo enemigo espiritual que es Satanás, el diablo, pero también nuestra carne. Tenemos adicciones, el alcohol, gente que está sumida en el alcoholismo. Hay personas que tienen y son esclavas del trabajo. Sí, el trabajo se ha vuelto una esclavitud. Hay personas que son esclavas del comer en exceso. Gente que tiene que estar come y se vuelve eso una obsesión en su vida y se ve en su vida. Y por eso encontramos gente que come y luego busca la manera de botar,
¿cierto? Lo que ha comido, ¿sí? Hay personas que comen y siguen comiendo porque se siguen sintiendo que están muy delgadas, ¿sí? Y hay personas que comen y botan lo que han comido porque piensan que están muy gordos. Entonces, hay una cantidad de situaciones que nosotros estamos viviendo en el plano emocional, en el plano físico, pero también en el plano espiritual. Y por eso hablamos de adicciones como el alcoholismo, el exceso de trabajo, el exceso de comida, las drogas o las sustancias farmacodependientes, el sexo. Encontramos personas que son adictos al sexo, ¿sí? Que son enfermos. Yo recuerdo una persona en el norte del valle, y la persona no podía estar solo con su esposo, tenía que buscar otras personas, ¿sí? Y era una obsesión por estar desarrollando relaciones sexuales con mucha gente. Entonces hay batallas que hemos ganado, o que mejor Dios ha ganado, y que nos permite ser libres de la cautividad y de la esclavitud, pero también hay batallas ganadas por Cristo sobre las maquinaciones de nuestro enemigo. Y es importante considerar esto para apropiarnos y vivir en esa libertad que Dios quiere. Tenemos un enemigo que no solamente nos rodea, tenemos un enemigo que está actuando en nosotros, que es nuestra carne, y tenemos un enemigo que está sobre nosotros también, ¿sí? Entonces tenemos enemigos físicos, materiales, podríamos decir, tenemos enemigos espirituales. Y ante eso uno no puede estar dormido, ¿sí? Ante esa realidad uno tiene que estar apercibido, ¿cierto? Necesitamos estar apercibidos. Entonces, Cristo nos muestra la palabra de Dios, ha ganado esa batalla sobre las maquinaciones de nuestro enemigo. Somos entonces usted y yo responsables de aprender a confrontarnos con esas luchas, con esas batallas. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si usted se devuelve conmigo allí en el Nuevo Testamento a Efesios, al capítulo 6, en el verso 10, en esta traducción en lenguaje actual que estamos leyendo hoy, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Y aquí tenemos toda una recomendación. Si usted lo lee y me acompaña a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 6, versículo 10 dice: una palabra final. Está escribiendo el apóstol Pablo a los Efesios. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes. O sea, aquí nos está planteando que Cristo ya ganó esa batalla sobre las maquinaciones de nuestro enemigo, pero nosotros somos responsables de aprender a confrontarnos con esas batallas. Y para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos varias cosas. Confiar. Necesitamos confiar en el poder y la victoria de Dios. Cuando usted y yo confiamos en el poder y la victoria de Dios, eso nos lleva a no estar pasivos o inactivos, ¿sí? Nos lleva a estar alertas, a no estar quietos, sino alertas. Ahí habla y utiliza una expresión: fortalecernos en el gran poder de Dios, dice la otra versión, ¿cierto? Reina Valera. Fortalecernos en el gran poder de Dios.
ponernos toda la armadura. Aquí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Interesante, ¿cierto? Como nos lo plantea allí. Y en la versión que estábamos usando hoy, traducción en lenguaje actual, el versículo 13 dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Si hay una recomendación aquí, protéjanse. Si yo les digo, vea, va a llover, protéjanse. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que ir allá donde usted y cuando esté lloviendo allí en la calle, yo le pongo el chaleco, le pongo la sombrilla. ¿A quién le toca? Pues a cada uno de nosotros, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Y aquí la recomendación es esa, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, porque habrán días malos, mira al que tiene ahí a su lado y dígale, hay días malos, ¿cierto? Por allá debe estar Luzmita, mire a ver si está con la mascota o si está con alguien allí, dígale, hay días malos, ¿sí? A los que están ahí conectados. Hay días malos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si sabemos que van a venir días malos? Pues protegernos, ¿sí? Protegernos. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. Y mire que aquí encontramos muchas recomendaciones que nosotros debemos considerar. Confiar en el poder y la victoria de Dios es clave. Fortalecernos en ese gran poder del Señor, ponernos toda esa armadura, revestirnos, en otras palabras es revestirnos de todo aquello que Dios nos recomienda que tenemos que estar revestidos, ¿sí? Para que no pasemos vergüenza. ¿Sí oyeron la noticia de aquella juez que tuvo que hacer una audiencia virtual? Y ella bien tranquila, con su ropa, ¿cierto? De casa y de cama, ropa de casa y de cama, ¿no? Con su buen cigarrillo ahí, acostada, relajada, atendiendo una audiencia. Y como siempre los medios de comunicación, ¿no? Cayeron encima. Le tocó salir ahí a decir, no, es que yo ando trabajando y estoy a través de los medios virtuales en mi casa, pues tengo que estar relajada porque el estrés me puede matar. ¿Sí? Porque lo que interesa es que esté bien vestida o que esté atenta al proceso, que es lo más importante. Pues ambas cosas son interesantes, pero a mí me parece que más importante es que esté pendiente de hacer su papel y su trabajo de la manera correcta, ¿no? Porque hoy encontramos pues jueces vendidos terriblemente. Entonces necesitamos fortalecernos, ponernos toda la armadura, es lo que nos insta la palabra de Dios, resistir hasta el final. ¿Sí? Una vez llegue y aprieta y se sostiene y después, ya me cansé. Y suelta, ¿no? Y cuando uno suelta la armadura, ¿qué pasa? Llegó la flecha, ¿cierto? Y tenga, ¿sí? Mantenernos firmes. Ahí en el versículo 14 dice, manténgase alerta, firmes, ¿sí? No como el de Sábados Felices, no como el soldado, ¿cómo es que llama el soldado? El soldado Patascuy,
Patascuy, sí. ¿Me acuerdan? Bueno, ya como se dañó Sábados Felices, ya no lo están viendo, ¿no? Entonces, hay que mantenerse firmes, firmes, hay que mantenernos alerta. Y esa firmeza y esa vida alerta, activa, dice allí, se da con unos elementos. Dice que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Entonces aquí encontramos unos hábitos, una manera de proceder que puede cambiar la vida, y es importante que nosotros los consideremos. Y lo primero, importante que usted tenga en cuenta, si nosotros queremos actuar, si nosotros queremos proceder en ese cambio de nuestra vida, necesitamos desarrollar esos hábitos. ¿Y cuáles son? Pues primero que todo, estar enfocados en la verdad. Y eso es lo que dice allí Efesios. Si usted lee el versículo 14, dice que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como una armadura. Entonces hay conductas que nos pueden a nosotros ayudar a protegernos en nuestra vida como hijos de Dios. Cuando habla de vestidos, de protegidos con la armadura de la verdad, es guardar el corazón. Hay una verdad que es la verdad del corazón. ¿Y eso qué implica? Que nuestra vida como hijos de Dios tiene que ser una vida donde se refleje la transparencia, donde se refleje la autenticidad. Que seamos auténticos, que seamos transparentes, que no seamos de doble cara, doble moneda, ¿no? Que cuando la gente nos toca, uno no saben si le vamos a dar cara o sello, ¿sí? Que la gente sepa que no somos hipócritas, sino que somos genuinos. Pero hay otra verdad, no solamente la verdad del corazón, sino la verdad de la doctrina, de la enseñanza que nosotros debemos cultivar a través de la palabra de Dios. Y el otro elemento es vivir en justicia, porque ahí habla de verdad y de justicia. En otras palabras, no tener cuentas pendientes. Cuando uno llega a la vida cristiana, llega con una maleta llena de cuentas pendientes. Pero después de un tiempo, y yo digo, bueno, en el proceso de ir caminando en la vida cristiana, nosotros tenemos que ir soltando esas cuentas pendientes. Porque ¿qué pasa? Aquí tenemos una abogada, ¿no? ¿Qué pasa? Hay cuentas pendientes que no precluyen, ¿cierto? Hay cosas que después de unos años ya ha pasado, ¿no? Orden de captura. Y la persona bien tranquila estaba en una cafetería y ahí le llegaron. Alguien miró la cara y este me parece a alguien, ¿no? Preciso. Y para la guandoca, como decía mi abuela. Entonces, en la vida cristiana nosotros no tenemos que tener cuentas pendientes ni andar con maletas con cuentas pendientes. Y el otro elemento es la coraza. Como cuando hablamos de vivir en justicia es eso, ¿no? Esa coraza de justicia que nos viste, que nos protege. Necesitamos entonces considerar esto. Y lo tercero, una vida cristiana activa. Miren, en el versículo, miraba yo el versículo 15, dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. ¿Cuándo tenemos que proclamar el mensaje del Evangelio? ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. En el versículo 19 dice, oren también por mí. Y es el apóstol Pablo diciéndoles
a los efesios, oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Eso es proclamar el mensaje del Evangelio y necesitamos orar para que el Señor nos llene de valor. Y a veces no tenemos ni siquiera el valor de hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. ¿Sí? Y Dios nos da la oportunidad. Y uno tiene que aprovechar todas las oportunidades. Hace unos días, el lunes precisamente, después de el retiro Vida Nueva, llegamos aquí muy cansados y yo ya estaba planillado, programado para ponerme la pijama. Me iba a tomar un tinto y no había tinto en la cafetera, entonces puse a hervir el agua, eché el cafecito en la cafetera. Cuando mi amada esposa dice, ay, yo tenía una actividad. Yo me comprometí a ir a orar por una familia. ¿Y a qué hora será eso? A las 2, y a las 2 nosotros todavía estábamos por allá tratando de salir. Y llegamos tarde acá, ¿no? Yo dije, ay, ¿cómo así que se comprometió a las 2? Pero bueno, me lavé la cara, medio me peiné, me acomodé otra vez los zapatos y le dije, bueno, vamos. Y todo tiene su tiempo, ¿no? Una familia que necesitaba de Dios. Todo el tiempo nosotros necesitamos estar difundiendo ese mensaje del Evangelio. Estar enfocados en la verdad, estar viviendo en justicia, desarrollar una vida cristiana activa. ¿Y por qué es importante todo esto? Miren, la falta de participación, la falta de involucramiento es una muestra de nuestra falta de identidad. ¿Sí? Cuando alguien es hincha de un equipo, cuando alguien es hincha de un artista, ¿qué hace? Eso hace todo lo posible por estar allí, ¿no? ¿Sí? Nos contaba una niña de la sede del centro que son hinchas de un equipo y ese equipo juega en Cali, entonces con su papá se van en moto a ver el partido de ese equipo, ¿no? ¿Hasta dónde llega uno, no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿y cómo hacemos cuando nosotros somos hinchas de Cristo y vemos la realidad de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los conocidos o de las personas que uno conoce o distingue que están perdiéndose por no tener a Cristo en su vida? Entonces aquí nos habla de que nuestra vida tiene que ser una vida cristiana activa, que tenemos que estar proclamando el Evangelio constantemente. Pero también miren el versículo 16 de Efesios 6, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Si usted no sabía, el diablo mantiene tirando flechas, ¿sí? Todo el tiempo, y por eso a veces uno mantiene como en esas escenas de los dibujos animados que le pegan un flechazo en la nalga y uno, ¡ay! Y mantiene todo el tiempo, ¡ay! ¿Cierto? Pero es porque no nos protegemos. Y esto tiene que ver con otra recomendación. Uno de los procederes o de los hábitos que tenemos que desarrollar es la confianza y la dependencia en Dios en medio de la adversidad. Y ahí habla del escudo de la fe, de aprender a contrarrestar las flechas de fuego del enemigo. ¿Y cuáles pueden ser esas flechas de fuego de nuestro enemigo?
la culpa, ¿no? Uno dice, ay, y esto que me tiene agobiado, la vergüenza o la duda. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí me escucha? Y a veces somos descarados, ¿no? Dios nos está respondiendo y uno está diciéndole, pero es que Dios no me ayuda en nada. Y a uno se le olvida lo que Dios ha hecho por uno, ¿sí? Todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero ahí están los dardos, esas flechas de fuego de nuestro enemigo. La desobediencia, la malicia, el miedo, bueno, tantas cosas. Y versículo 17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y aquí hay otro hábito que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, poder vencer la lucha de nuestra mente, porque la mente, alguien decía por allí, no recuerdo quién, pero alguien decía que la mente es el laboratorio del diablo, ¿sí? Donde el enemigo está todo el tiempo bombardeándonos, ¿sí? Y empieza a mandarnos pensamientos y uno, ¿sí? Uno a veces los agarra ahí en el aire y vuelve y se los mete allí y empieza uno a maquinar, ¿cierto? Necesitamos, lo que nos enseña esto es a desarrollar un hábito que nos permita profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso habla de la espada. El mes pasado estuvimos hablando de aquella espada que trae la paz total, ¿sí? De aquella espada que trae la libertad. Es la palabra, la Biblia, el conocimiento de toda esta verdad, que tenemos que estar confrontándonos con la Biblia. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 4 nos enseña allí en los primeros versículos que hay de Mateo 4 de toda esa confrontación contra la tentación, ¿sí? Porque el enemigo lo bombardeó con tentación. Y ahí en Mateo 4 el Señor utilizó la palabra, ¿sí? Las escrituras, y con las escrituras confrontó al enemigo. Y por último, lo que nos dice el versículo 18, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oiga, ve, y aquí está el acuerdo de oración. ¿Por qué insistimos tanto en el acuerdo de oración? Porque estamos llamados a orar los unos por los otros, constantemente, ¿sí? Insistentemente. Y aquí este hábito nos habla de tener una constante vida de oración. Y la recomendación, ¿cuál es? Orar en el Espíritu, ¿sí? Orar en todo tiempo. ¿Usted ora en todo tiempo? ¿Sí ora en todo tiempo? Cuando usted está dormido, ¿ora? ¿No? Pero dice en todo tiempo. Para no dejar de orar, comience a orar antes de dormirse. Ese es el mejor hábito que uno puede desarrollar. Para mí ha sido efectivo, ¿sí? Me despierta el ronquido, ya sea mío o el de mi esposa, pero cuando yo, verdad que estaba orando, entonces sigo orando, Señor, sigue orando. Y luego, cae uno, ¿no? Nuevamente, ¿sí? Entonces debemos orar en el Espíritu, orar en todo tiempo
y presentar las peticiones y los ruegos no solamente nuestros, sino también de los demás. A eso nos está llamando el Señor, a que presentemos las peticiones y los ruegos de todos nosotros. Entonces tenemos que proceder de una manera particular. A eso nos desafía el Señor. ¿Cuántos están animados para poner en práctica esto? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Que el frío no nos afecte. Y démosle gracias al Señor por este momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque somos conscientes de las luchas que debemos vivir y con las que debemos lidiar, Señor. Luchas externas, pero también luchas internas. Pero tú nos has dado, Señor, las herramientas necesarias para que nosotros disfrutemos de la victoria que tú has logrado en el poder tuyo, maravilloso Rey. Y que has logrado la victoria sobre el cautiverio y la esclavitud, que has logrado la victoria sobre las maquinaciones de nuestro enemigo, y que nos permites, maravilloso Rey, entender que debemos estar enfocados en la verdad, viviendo una vida cristiana activa, viviendo en justicia, confiando y dependiendo de ti en medio de toda adversidad, venciendo todo lo que en la mente el enemigo quiere sembrar, profundizando constantemente en el conocimiento de tu palabra y teniendo una vida de oración consistente que nos fortalezca y que nos anime y que nos confronte para seguir actuando según esa voluntad tuya, Señor. Toma este tiempo y nuestras vidas, toma nuestras familias y nuestras necesidades y permítenos seguir dependiendo de ti. Gracias por permitirnos compartir este momento. Bendice a los que hoy están aquí, a los que están conectados, y obra, sigue actuando en medio de todos nosotros. El honor y la gloria es para ti. A ti el honor y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.